Es que nos gusta seguir muy de cerca el comportamiento del mercado inmobiliario porque en un escenario en el que es muy difícil acceder a la vivienda propia, alquilar se vuelve una alternativa. Decreto de desregulación, queremos saber si hay o no más propiedades en el mercado, pero atención, porque también nos interesa mucho saber, y en esto también va en los propietarios, cómo hacemos para mantener desde lo económico una propiedad. ¿Vos viste lo que pasa con las expensas? Bueno, vamos a tratar estos temas con Alejandro Braña, que es un especialista en el mercado inmobiliario, es martillero, y queremos saber, bueno, cómo hacemos para mantener la propiedad en principio y si es más fácil o no poder alquilar. Gracias por el espacio, Silvina, por la invitación. Estamos esperanzados que estos primeros movimientos que se vieron en estos días, recién van 5 días de la vigencia del DNU, nos mostraron claramente una recuperación de la oferta. Para darte números concretos, teníamos menos de 500 propiedades en oferta antes de esto y hoy ya estamos llegando a las 2000. O sea, hubo una recuperación bastante rápida. Hablamos siempre en la ciudad de Buenos Aires, sí, que es donde yo pertenezco, al Colegio de Corredores y todo eso, la ciudad de Buenos Aires. Creo que se debe replicar, por lo que veo en grupos de WhatsApp de colegas, y eso se replica en general en la provincia. Sí, lo que pasa es que veníamos del quinto subsuelo, esa es la realidad. Imagínate que nosotros en épocas normales hemos tenido 20.000 propiedades en oferta. Habíamos llegado a niveles que nunca se habían visto. Entonces, estamos confiados en esto, recién arranca esto, es una época también con muchas complicaciones de aumentos de cosas y ese tipo de cosas. Claro. Y sí, las expensas es otra situación donde hemos visto incluso casos que yo sigo porque he alquilado las propiedades y administro lo que fuere, incrementos en los últimos 24 meses, en algún caso de más del 1000% en las expensas o del 600%. ¿En 2 años? ¿De cuánto lo sube entonces? No hay una regla, porque cada edificio tiene sus gastos, su antigüedad, pero por ejemplo, yo un caso de un departamento en la avenida Córdoba 1500, que hace varios años que alquilo, pagaba 15.800 pesos hace 2 años y ahora vino 188.000 pesos. ¿Pero eso en circunstancias normales o hay un edificio en el consorcio? No hay nada, no absolutamente. Lo que pasa es que, por decirte algo, ese edificio de Córdoba, entre encargado titular, encargado suplente y más una persona, no empresa, pero una persona de seguridad que tienen de noche, tienen 4 millones de pesos fijos de gasto solamente por ese rubro. Con lo cual vos lo dividís en 40 departamentos y ya te da 100.000 pesos de fijo de despensa, más todo lo demás que tiene un consorcio, ¿no? Abonos, servicios fijos, seguros, todos los gastos, ni hablar de gastos de mantenimiento, reparaciones de espacios comunes y de unidades. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, Acoite Rivadavia Caballito, un departamento de 3 ambientes con dependencia, pagaba 10.000 pesos aproximadamente hace 2 años y ahora paga 70. Ahí es un incremento grande, pero el 600%. Por eso digo que el universo es muy variable, pero sí han aumentado, lo que coincido con la gente que escribo y eso que me escribe a veces por las publicaciones, han aumentado mucho más que los alquileres, muchísimo más las expensas que los alquileres, en proporción. Lo que pasa es que pagar 70.000 pesos de expensas, 80.000 es un número, porque además, imagínate una persona que tiene que alquilar. Vamos a esto, ahora que se supone que hay libertad para las partes para poder pactar los contratos de alquiler, ¿con qué te encontrás? No, en general, te repito, recién arrancamos, van 5 días. Sí. Pero en general lo que estamos tratando de asesorar también a los clientes, a los propietarios que pueden querer volver, que habían desaparecido con sus propiedades a la oferta, es tratar de volver a lo que fue toda la vida, Silvina, no tan complicado. Contratos de 2 años, con esta inflación galopante que tenemos, una actualización o indexación de cuatrimestral o trimestral, depende el inquilino qué actividad tenga, qué se dedique, qué paritaria tenga, si es asalariado o si trabaja por su cuenta. Y lo que veo una coincidencia bastante importante y general de seguir manteniendo el índice de contratos de locación que se creó en el 2020 con la ley, que no es el IPC, no es la inflación directa, sino que es un promedio entre la inflación y el RIP, de lo que es cómo se ajustan los salarios, la remuneración en blanco, y eso da menos que la inflación, casi 12, el año pasado, por ejemplo, dio 12, 13 puntos menos que la inflación directa. Alejandro, lo que pasa es que hay muchos argentinos que trabajan en la informalidad, en negro, otros que son monotributistas. No te voy a hablar de los autónomos, pero de los monotributistas sí. Entonces, ahí para calcular el aumento es un tema también, ¿no? Sin duda. Más allá de que hay acuerdo entre partes, obviamente, lo del viejo código, ¿sí? Pero de todas maneras es un número, porque fíjate, alquiler, lo que vos detallabas, expensas, un arreglo, el portero, la seguridad y después otros consumos que tienen la mayor parte de las familias.
Claramente, hace muchos años que nosotros veíamos ya que en cualquier grupo familiar se necesitaban mínimo 2 ingresos para poder alquilar. ¿Y ahora? Y ahora 3, mínimo. Porque, bueno, hay excepciones, como todo, lo que hablamos de las expensas, pero en realidad, prácticamente, si no hay 3 ingresos en el grupo familiar, la sumatoria de alquiler, más expensas, más los gastos de servicios y todo, y vivir, porque la gente, claro, todo el mundo tiene que vivir, si no hay 3 ingresos es bastante complicado. Y esto se ve mucho peor todavía en el interior. Acá en la Ciudad de Buenos Aires los ingresos todavía son un poco más elevados. Alejandro, te cambio un poco el ángulo de la pregunta. ¿Es un buen momento para invertir en propiedades inmobiliarias? Pregunto porque vos decís, hay pocas propiedades en alquiler, pero me imagino que hay muchas en ventas y venimos de un mercado a la baja. ¿Es un buen momento para invertir? Sí, los valores están en un piso llevándolo y haciendo una comparación prácticamente a más de 10 años a nivel de los valores de los inmuebles, con lo cual es un buen momento para invertir. La renta entiendo que se va a recuperar también, porque la renta está muy baja hace muchos años, pero entiendo que se va a recuperar. Pero también es probable que se recuperen si se empieza a dinamizar un poco el mercado y empiezan a aparecer líneas de crédito que en algún momento van a tener que aparecer. Entiendo que también se va a dinamizar y probablemente empiecen a recuperarse los valores. Estamos en un piso de valor de inmuebles que está muy cerca de lo que es el valor de reposición prácticamente, de lo que es lo que sale construir más el valor del terreno. Entonces está claro que en algún momento esto se va a empezar a recuperar y claramente es buen momento para invertir, sí. Estaba pensando sobre el tema del crédito hipotecario, que en todo el mundo existe, porque si no es prácticamente muy difícil acceder a comprar una vivienda. En un escenario donde la inflación es tan alta, es muy difícil que se pueda establecer un sistema, porque ¿cómo lo actualizarías? Sí, hoy es prácticamente imposible, salvo que, bueno, desde el gobierno alguna iniciativa a nivel impuestos, desgravación, alguna cuestión que puedan inventar, pero con estos niveles de inflación es prácticamente imposible. La realidad es que hay toda una demanda necesitada y lo vimos entre mitad del 2017 y marzo del 2018 con los créditos UBA, que se hicieron muchísimas operaciones con esos créditos porque había... Y hoy por hoy, la verdad que independientemente de que la gente que está complicada de trabajo y eso, estoy segura que le cuesta horrores poder pagar la cuota, hoy esa gente está mucho mejor que están teniendo que alquilar porque realmente se revirtió la situación en cuanto a que la cuota de ese crédito está por debajo y bastante de lo que es el valor del alquiler. Como vos decís, Alejandro Braña, hay casos y casos, ¿no? También por una movida muy fuerte de estas personas que buscaban algún amparo en una norma en el Congreso. Recuerdo que fueron en distintas oportunidades a hablar a las comisiones en el Senado y en la Cámara de Diputados. Hablemos de la morosidad. Hay gente a la que le cuesta pagar hoy las expensas, pagar el alquiler. ¿Te encontrás con esto también? Hay mucha más morosidad en expensas que en alquileres. En alquileres es mínima. En los créditos UBA también es mínima. No, muchas veces no ha llegado ni al 1%, no llega al 0, y pico por ciento. Ahora, en las expensas, la última estadística que yo he visto en la Ciudad de Buenos Aires llega y superó un poco el 20% y en el Gran Buenos Aires es superior al 30%. Sí, la morosidad en expensas es importante. ¿Y qué pasa cuando te encontrás con el caso de una persona que es jubilada, mayor, realmente muy mayor? No todos los jubilados tienen hijos, ni sobrinos, ni parejas, y están solos si tienen que alquilar. ¿Esto pasa? ¿Se encuentra en el mercado? ¿Hay algún tipo de alternativa para este sector? Si no tienen ayuda de algún hijo, de los hijos, realmente hoy es prácticamente, para cualquier jubilado, es prácticamente imposible acceder a un alquiler. Claramente en la Ciudad de Buenos Aires. Después, si uno se va alejando en la provincia, es distinto, pero igual es muy complicado el tema de la relación de una... Estamos hablando de que es complicado, lo que te decía antes, que se necesitan prácticamente 3 ingresos de asalariados para poder alquilar, con un jubilado ni hablar. Claro, me quedé pensando también cuántos sueldos se necesitarán para comprar. Rápido, vamos a hacer un paneo muy rápido porque nos vamos. ¿Cuánto cuesta hoy un departamento de 2 ambientes con balcón en Recoleta, Caballito, Boedo y Villa Crespo? Es muy variable los valores. Lo que pasa es que hoy conseguís... nosotros mismos nos sorprendemos a veces de que encontramos departamentos de 1 o 2 ambientes en $60.000, $55.000, que era imposible antes, no podías ni empezar a hablar. Entonces, lógicamente que Recoleta con Villa Crespo, Caballito tampoco son muy comparables, pero hay oportunidades. Los precios, hay oportunidades. Hoy hay oportunidades realmente a nivel de valores, a veces por gente que realmente tiene necesidad de vender o tomó la decisión de vender. Lamentablemente la situación de mucha gente que se va del país y quiere vender a toda costa porque ya sabe que no pega la vuelta y es un ancla tener el inmueble acá en Argentina.
Bien, Alejandro Abraña es especialista en el mercado inmobiliario, es martillero y nos ha puesto al día sobre este delicado escenario que es el de acceder a la vivienda propia, alquilar y además estar al día con todo lo que hay que pagar. Cuando volvamos de la pausa, estamos ya casi esperando a los Reyes, tratando de ver qué pasa con el clima, este último tramo de noticias a las 20:30.